nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Mis hermanos, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga. Bueno, ustedes dirán, hoy es jueves, hoy es martes, porque hay dos personas. Bueno, les cuento que esta noche sí es estudio bíblico y vamos a estudiar el libro de los Salmos en el capítulo número 12, que es donde habíamos quedado.
Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un estudio con el hermano Alex, que es nuestro invitado en esta noche. Y queremos pues que hoy en la meditación de la palabra del Señor podamos ser alimentados, ser edificados los unos a los otros, que ustedes allá en sus hogares puedan también leer el Salmo y meditar en esto que nosotros vamos a hablar en esta noche. Esperamos, mis hermanos, que, como les digo, sea de edificación. Así que, mis hermanos, pues ya vamos a entrar en materia y vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y que Él nos guíe a no salirnos de su palabra, de su escritura, y a ser fieles a lo que Él ha dicho, lo que Él ha inspirado. Entonces oremos y pues ya ahorita le doy la palabra a mi hermano Alex. Amado Señor, Padre Celestial, en esta noche venimos a ti, Señor, con todo lo que somos, nuestra humanidad, nuestra debilidad, con nuestra incapacidad. Venimos a ti, Señor, en dependencia. Venimos a ti, Señor, rogando, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Rogamos en esta hora, Padre, para que tú nos guíes en este estudio de la palabra, para que tú, Señor, seas en medio de nosotros, obrando, edificando, alumbrándonos, Señor, capacitándonos, Señor, por medio de la palabra. Queremos pedirte, Señor Jesucristo, que podamos deleitarnos, que podamos, Señor, enriquecernos con los tesoros que encontramos en ella. Señor, tus palabras son puras. Tus palabras, Señor, son verdad. Tus mandamientos, Señor, son buenos y son agradables hoy para nosotros. Así que, Señor, hoy te pedimos que más que un estudio, más que un ejercicio tal vez pedagógico, podamos, Señor, ser bendecidos, Señor, por ti, Señor, por el Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos por nuestros hermanos en esta hora y te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de ellos igual como lo has hecho con nosotros, Señor, para que podamos ver claramente allí en tu palabra, Señor, lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues antes que todo quiero, hermano, que se presente y bueno, y pues que salude a los hermanos porque dirán que vino y no va a hablar. Buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio, como siempre, poder compartir la palabra con todos ustedes. Espero, como decía el hermano, que en sus casas estén acompañándonos en el estudio de este Salmo número 12. Amén. Entonces, mis hermanos, yo creo que ustedes ya allá en sus casitas ya tienen lista la palabra del Señor, sus Biblias, en el libro de los Salmos. Así que vamos a leer Salmos capítulo 12. Y hoy vamos a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, para que se ubiquen. Si ustedes no la tienen, entonces igual ahí les va a aparecer en la pantalla. Salmos capítulo 12. Amén. Y cuando lo encuentren, ustedes allá manden un like. No digan amén, sino like. Dicen like. Eso. Bueno, dice así la palabra del Señor. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad, habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte del Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor,
Los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. ¿Qué tal esas palabras, mi hermano? Pues se encuentra uno siempre en David como esa dualidad, ¿no? Por un lado, pensando en los pobres, en los miserables, en los perseguidos, y por otro lado, como que yéndose de frente, ¿cierto?, contra sus enemigos. Es increíble como David siempre tiene como esa tendencia en sus salmos. Pues, ¿entramos en materia ya? Sí, sí, De señor. una vez, bien. Una pregunta. Señor. ¿Se podría decir que este es un salmo imprecatorio? Bueno, ¿O tiene algo? sí, obviamente, pues por el hecho de querer la justicia, ¿cierto? Sobre Sí. el que habla lisonja, sobre los que persiguen al débil, sobre el que hace como esa treta en contra de los débiles. Se puede decir que es imprecatorio, aunque yo lo clasificaría más bien como en un salmo más bien como de sabiduría o de súplica, De ¿sí? súplica. Aunque también pues obviamente tiene ahí sus cuestiones imprecatorias. Ah, bueno, gracias. Pues nos damos cuenta que según los estudiosos este salmo fue escrito o fue inspirado mejor, cuando Saúl perseguía a David, ¿no? Todos conocemos la historia. David es ungido como rey de parte de Samuel y se lleva a vivir Saúl se lleva a vivir a Samuel a su casa por un tiempo, después vienen las guerras, Saúl le dan celos, y después de que incluso emparentan, ¿cierto?, con Mical, con la hija de Saúl, viene la persecución de parte de él. El Salmo 52, que es un salmo muy parecido a este Salmo número 12, nos habla directamente de Doeg, un edomita que era como el mayoral de todos los pastores de Saúl. Y aunque aquí en este Salmo número 12 pues no nos habla directamente de Doeg, creo que podemos meterlo o darnos una idea de esto por algunas cuestiones que nos va a hablar el Salmo más adelante. Encontramos entonces en Primera de Samuel capítulo 21 y 22, creo que en sus casas también estén con este texto ahí alterno, la historia de cuando David está huyendo de Saúl, llega, ¿cierto?, a la ciudad de Nob, donde se encontraba el tabernáculo. Allí Ahimelech, que es el sacerdote de turno, ve venir a David, ve los hombres que vienen con él, les dan el pan de la proposición. Recuerden, es un pan, no es el pan como tal que estaba dentro del tabernáculo, sino que como el pan se cambiaba cada día, ¿cierto? Cada día se ponían 12 panes diferentes. Entonces esos panes que iban quedando, ¿sí?, como el pan, por así decirlo, El pan de ayer. el pan de ayer, muy bien, el pan viejo, sí, pues se iba guardando para la alimentación de los sacerdotes. Este pan de ayer, este pan viejo, es el que Ahimelech les da a David y a sus hombres, y está este personaje ahí, ¿no? Está Doeg. Algo que me causaba curiosidad, mi hermano y mis hermanos, es cuando estaba mirando algunos apartes de esta historia. ¿Qué hacía? Y se lo decía a Xiomi incluso, ¿qué hacía un edomita en el tabernáculo? O sea, Edom es un pueblo enemigo, siempre fue un pueblo enemigo. En el reinado de David y en parte del reinado de Salomón los subyugaron, pero siempre fueron enemigos de Israel. Y me preguntaba primero, pues, ¿qué hacía Edom en el tabernáculo? Porque ahí en el texto, en Primera de Samuel 21, nos dice que él estaba delante del Señor, estaba allí como cumpliendo algún voto, o quizá por alguna inmundicia o sospecha de lepra, pero de alguna forma él estaba ahí. ¿Qué hacía un edomita ahí? Bueno, es extraño, Buena pregunta. pero hace parte, mi hermano, para que nos demos cuenta, y hermanos en sus casas, para que nos demos cuenta hasta dónde había llegado la decadencia en el reinado de Saúl, ¿no? El reinado de Saúl, aunque fue un reinado de 40 años, y tenemos que recordar que Saúl es un rey escogido por los hombres, no escogido por Dios, como sí es el caso de David. Pero la decadencia había llegado a tal punto que incluso un edomita era
el jefe de los pastores, y obviamente para poder estar en el tabernáculo pues tenía que ser un prosélito a la religión hebrea. Se había convertido en un prosélito para poder estar allí, pero nos damos cuenta que hay una decadencia espiritual cuando los impíos, y más esta clase de hombres como un edomita, pueden llegar a participar de algunas cuestiones en el tabernáculo, dentro de los oficios religiosos, y también de tener estos privilegios de poder presentarse allí. Algo parecido, haciendo aquí de pronto una comparación con lo sucedido con Herodes, ¿no? Herodes era edomita, y ellos llegaron a gobernar toda la tierra de el norte, lo que fue Galilea, Perea, parte de Samaria les pertenecía a ellos en la época ya del Señor. También para ver esa decadencia espiritual en la que había entrado el pueblo. Pero sin desviarnos mucho del tema, pues nos damos cuenta que parte de esa historia nos va a decir también ahí en 1 Samuel capítulo 21 y 22 cómo este Doeg edomita ve cuando Ahimelech le entrega estas provisiones a David y a sus hombres, y cuando se presenta nuevamente ante Saúl, pues él es el que causa esa mortandad. Recordemos que de los sacerdotes murieron casi 85 servidores del tabernáculo. La ciudad de Nob es acabada por completo. Toda una masacre, ¿no? Toda una masacre increíble, ¿sí? Porque Doeg le dio muerte por entero a ancianos, jóvenes, acabó con el ganado de la ciudad de Nob, que era donde teníamos allí el tabernáculo para esta época donde David está huyendo de Saúl. El tabernáculo pues estuvo en varios sitios, ¿no? Recordemos, es Josué, creo, el que lo coloca por allá en Silo. Samuel sirve al tabernáculo en Silo, pero después de la muerte de los hijos de Elí, donde Silo es destruido, donde incluso el arca se la roban por un tiempo los filisteos y esto, después es colocada en la ciudad de Nob, que es una ciudad muy cerca a la frontera con Filistea, con Gad, con la ciudad de Gad. Entonces básicamente este es como el contexto donde David está escribiendo este salmo. Él está recordando que hay hombres que traicionan, e incluso los primeros versículos, como su merced nos los va a explicar, hay hombres que traicionan, hay hombres con doblez de corazón, hay hombres que dan lisonjas a los poderosos, y básicamente este es como el contexto donde él está pensando en este salmo. Listo, mi hermano. Sí, bueno, precisamente quiero pues que leamos nuevamente los dos primeros versículos. Dice así la palabra: salva, Señor. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser. Ahí en sus Biblias, Salmo 12, ¿no? Porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Bueno, hablando de este hombre, Doeg, y de lo que está diciendo el salmista, aquí en este caso David, nosotros podemos ver cómo a veces usamos ese recurso de las palabras, ¿no? Cómo podemos nosotros hacer uso de ese recurso de comunicación que el Señor nos ha dado. Entonces, en el tiempo de David, personas como Doeg adulaban a esos grandes, a esos poderosos como el rey Saúl, y lo hacían pues con intenciones que no eran piadosas, que no eran sino para tener provecho, sacar un provecho. Bueno, en estos versículos 1 y 2, nosotros aquí ya tenemos unos puntos, hicimos un estudio y ya les vamos a decir, estos primeros versículos, o este primer punto de estos primeros versículos se llama una súplica. Y dice así: se acabaron los piadosos. Los otros versículos del 3 al 4 se llama una condenación, las acciones de los malos. Versículos del 5 al 6, una promesa, las acciones de Dios. Versículos del 7 al 8, una confianza, el cuidado de Dios por los suyos. Así que
Miremos por un momento ahí el versículo 1, ahí Salmos 12, versículo 1, y vamos a notar que este texto empieza con una palabra, salva Señor. En otra versión dice, sálvame Señor. Y es interesante, es digno de revisar esta situación. Como ya lo habíamos dicho, David afrontaba un problema, estaba siendo perseguido, había recibido la noticia del asesinato, de la masacre de esos sacerdotes, 85 sacerdotes. Nosotros en este tiempo, por las noticias y todo, hubiéramos hecho todo un escándalo, lo hubiéramos categorizado como un crimen de lesa humanidad. Bueno, eso estaba afrontando en este momento el rey David, pero el rey, ahí todavía no era rey, ¿no? Pero cuando él va, él tiene en cuenta es al Señor. ¿Amén? Él consideró que esa situación era digna de ir, de acudir directamente a nuestro Dios, al Señor. Yo considero pues que esa es una de las tantas razones por las que él recibió ese título de un hombre conforme al corazón del Señor, porque sea cual sea la situación, sea que tuviera que tomar una decisión, que tuviera que ir a la guerra, que estuviera pidiendo el perdón en medio de su pecado, aún en medio del pecado, él acudió al Señor y corrió al Señor. Bueno, en esta ocasión no fue diferente, él acude al Señor y dice, salva Señor, porque pues no hay nadie en quien confiar, lo que está diciendo. Los fieles se acabaron y solamente puede ir y confiar en Señor. Podríamos decir en esta noche, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado pruebas, situaciones complicadas y hemos buscado al Señor así de primerazo? Nosotros a veces agotamos todos los recursos, ¿no? Y hacemos de todo. Vamos donde el amigo, buscamos el consejo de la familia, y al final decimos, no, solo queda un milagro, ¿no? y es contradictorio, ¿no? Porque el primero al que deberíamos buscar es al Señor. Nosotros hemos experimentado muchas pruebas y hemos cambiado a nuestro Señor por la confianza en los hombres. Bueno, esta palabra con la que empieza aquí David diciendo salva Señor nos da a entender que al primero que nosotros debemos acudir es a nuestro Dios. Nosotros a veces ofendemos al Señor con nuestros actos o arrogantes. Nosotros no dirigimos nuestras súplicas al Señor. Entonces, pues, cuando David supo la noticia de la masacre de los sacerdotes, él entiende que el mundo en el que él habitaba estaba sufriendo. Porque dice ahí el texto, dice así, salva Señor, porque el piadoso deja de ser. Su vida corría entonces peligro por la persecución, pero la muerte de los sacerdotes les revela que la piedad en el hombre ha muerto junto con ellos. Él dice, porque los fieles desaparecen entre los hijos de los hombres, y ante los ojos de David no quedaba nadie en la tierra que pudiese ser fiel al Señor. Entonces, esa actitud donde dice, se acabaron los fieles, no hay más. Usted nos decía la vez pasada que le gustaba mucho estudiar sobre Elías, ¿no? Hubo un momento en el que Elías dice, no hay más, no hay nadie en toda la tierra, ¿cierto? Sí, es esa desesperanza que le llega a uno a veces, digamos, enfrentarse a una noticia como estas. Creo que es ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 22, donde le llega la noticia, lo que su merced estaba diciendo, del hijo de Ahimelech, ¿no? Creo que es Abiatar, si no estoy mal. Abiatar, sí. Que llega, él es el que llega con la noticia y le dice, no, mire, acabaron con nuestra ciudad, mi padre murió, fue asesinado, los sacerdotes que estaban con él. Y claro, o sea, David entiende que fue por culpa de él.
Y él lo dice ahí en el Él texto, ¿no? dice, yo hubiera hecho sabía, algo, yo sabía. yo sabía que ese día que estaba Doeg ahí mirando lo que estaba, yo sabía que había problemas ahí con eso. Sí. Hemos visto también esa misma actitud en Isaías también, lo hemos visto en Miqueas, y es como esa desesperanza de ver cómo la maldad del hombre aumenta. David en esa oración él muestra como una soledad, como que experimenta que no hay nadie más que comparta la devoción que él tenía hacia el Señor y se siente solo, pero el Señor siempre ha guardado un remanente, ¿no? Eso es lo que le responde a Elías, un grupo pequeño de fieles. Y nosotros vemos en la oración de David que es como una queja, ¿sí? Es una súplica, porque a su parecer ya no había nadie fiel fuera de él, que fuera fiel al Señor. Y mire lo que dice Elías, estas son las palabras que dice en Primera de Reyes 19:14, dice, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Bueno, más adelante Dios le deja ver a Elías que hay más de 7,000 fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal, ¿no? Así que esa situación que expresa David ahí y esa oración como la comienza primero pues dependiendo del Señor, ¿no? Pero también segundo, manifestándole a Él todo su sentimiento tal vez de desolación, de angustia. ¿Por qué? Por la falsedad pues del prójimo, ¿no? De lo que habla ahí en el versículo 2. Falsedad habla cada uno su prójimo, hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón. Entonces cada vez que David tal vez pensaba en la muerte de esos 85 sacerdotes no podía dejar de pensar en Doeg aquel día, ¿no? Y culparse, ¿no? Y verlo a él como el responsable, a Doeg, porque él con sus palabras incitó la ira del rey Saúl, porque él fue allá y con sus palabras incitó a Saúl, y Saúl en ese mismo contexto dijo a los guardias que estaban ahí con él, asesínenlos a todos los sacerdotes. Y los sacerdotes no quisieron, porque ellos entendían pues la posición de los sacerdotes. Los guardias no quisieron porque entendían la posición de los sacerdotes, pero Doeg sí lo hizo así sin temor alguno. Bueno, ese tal vez es un ejemplo del doblez de corazón, ¿no? En el original esa palabra doblez de corazón es de un corazón y un corazón. O sea, un corazón para el mundo y un corazón tal vez para Dios, un corazón para una cosa y otra cosa, así como todo hipócrita. Sí. ¿Usted qué le parece? ¿Cómo es una persona doble de corazón? Bueno, la Biblia nos manifiesta que el hombre que tiene doblez de corazón es un hombre que piensa una cosa y dice otra, ¿no? Generalmente, Santiago es el que nos da de pronto un poco de claridad en esa idea cuando dices, hermanos, sean de un solo corazón, no sean de doble ánimo o de doble pensamiento, de hoy pensar una cosa y mañana pensar otra. Y una de las características, digamos, de este tipo de personas es que siempre están esperando a ver como resguardados, como agazapados, como mirando a ver cuál va a ser la reacción de la persona con el fin de tratar de dar el consejo o tratar de dar esas palabras que la otra persona espera escuchar. Esto obviamente pues va en contra de lo que es la sabiduría y la verdad que Dios requiere, ¿no? Me gustaría mucho que miráramos un texto ahí en Hechos capítulo 4, por favor. Hechos 4:32. Donde nos está hablando de los primeros creyentes después de la resurrección, de cómo empezaba a formarse la iglesia primitiva, y dice que la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Bueno, entendemos por la revelación bíblica que corazón, alma, espíritu, mente, fuerzas, lomos, vísceras, bueno, en fin, todos son sinónimos. Sí. Pero me gusta cómo Lucas
trata el punto y dice que eran de un corazón, o sea, como si quisiera decir un sentimiento y un alma, una misma disposición. Pero ¿cómo era? Entonces pasa a decir esas características. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Vemos entonces claramente que si lo que Dios requiere de la iglesia, si lo que Dios requiere del cuerpo de Cristo, es que seamos de un solo corazón, de una sola alma, lo que quiere decir es que debemos ser de un solo pensamiento, de un solo ánimo, ir por los mismos intereses, buscar las mismas cosas. Y es la antítesis de lo que es Doeg, ¿no? Porque su merced lo está diciendo ahí, el hombre se presenta con un corazón para Dios, está en el tabernáculo, Sí. está allá adelante en la Reina Valera, en 1 Samuel 21 dice que está delante de Jehová. O sea, está en presencia de Dios, el hombre está en culto, está en la iglesia, ¿sí? Está ahí juicioso, pagando su voto o presentándose frente a los sacerdotes. Pero tan pronto sale de la iglesia, tan pronto sale de la presencia de Dios, entre comillas, porque entendemos que no estaba propiamente en la presencia de Dios, tan pronto sale de su ritual, tan pronto sale del tema religioso, cambia totalmente, ¿sí? Y si le toca matar a los sacerdotes que días antes le habían colaborado con su servicio eclesiástico, si los tiene que matar, los va a matar, no le Seguro importa. le habían dado de comer, igual que a David, ¿no? Posiblemente. Posiblemente estaba ahí, no, y bueno, si yo me presento ante el sacerdote, hola, buenos días, me río, estoy con él, ¿sí? Sí. Pero cambia, muda su corazón, piensa una cosa, pero dice otra. Es totalmente diferente el Doeg de ese día ahí en Nob al Doeg delante de Saúl. Sí. Son dos personas. Charles Spurgeon dice que un hombre con un corazón es una maravilla, ¿no? Pero un hombre de doble corazón es un monstruo. Y bueno, en esta analogía, podríamos decir que también un hombre de doble corazón es un monstruo ante los ojos de Dios, ¿no? Sí, señor. Total. Entonces, pues muchos hoy en día podríamos encontrarnos así, como ese hombre lisonjero, ¿no? Como ese hombre así como Doeg, hipócritas, aduladores. Bueno, mi hermano, pues pasemos al siguiente punto. Una condenación tenemos ahí en el bosquejo que amablemente el hermano Montilla preparó. Dice el versículo 3, corta el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Los lisonjeros, la Biblia va en contra de los lisonjeros, ¿no? Un hombre lisonjero obviamente es un hombre que se desprende de ese doble corazón. Y es notorio cómo David está haciendo una acusación directamente contra esos hombres. Algunos pudieran decir que el lisonjero es una persona que carece de orgullo, que el lisonjero es como alguien humilde, cierto, pobrecito, él tiene que ir por las migajas que le tienen que dar, pero es totalmente lejos de la realidad ese concepto. El lisonjero antes es una persona muy orgullosa. Dicen que esa persona o ese tipo de personas tienen una especie de humildad manufacturada, ¿no? Sí, tienen un doble corazón, son unos hipócritas. Bueno, no voy a ir tan duro contra el lisonjero porque tal vez en alguna época de mi vida también fui un lisonjero. Y me gustaba llevar gigantes sobre mis hombros y me sentía orgulloso, ¿cierto? Generalmente las personas que hablan con lisonja, estos aduladores, se encubren tras máscaras de hipocresía, de falsedad. Les gusta ser unos, como se dice en nuestro coiné popular, los lamebotas, ¿cierto? Los lamebotas siempre están ahí pendientes a ver qué les pueden dar. Personas que ellos consideran que están por encima de ellos mismos y esperando siempre recibir algún beneficio, algo que esas personas les puedan dar. Siempre están orgullosos de lisonjear a los que creen que son poderosos. Pero algo que nos enseña la Escritura es que la adulación, al igual que la jactancia, son mentira.
¿Mm? O sea, son mentiras, es engaño propiamente de nosotros, la exageración que se usa muchísimo en la adulación, porque yo intento exaltar a la otra persona de tal forma así, no me importa lo que tenga que decirle con el fin de obtener algo. Tenemos que entender que allí es donde está el problema. El problema está en esa mentira que yo tengo que decir, en ese engaño que yo tengo que proponerle a la persona, y David está pensando en Doeg, ¿no? Tal vez David, cuando está escribiendo esto, está diciendo, ahí estaba el tipo dándole el reporte al rey Saúl, diciéndole, sí, allá vimos a David, llegó con sus hombres, lo atendieron como un príncipe, le dieron alimento, le dieron el pan, le dieron la espada de Goliat también, que es lo que narra también ahí el relato de Primera de Samuel. Y es, no sé, bueno, uno trata como de ver ese tipo de personas. De entrada a uno de esas personas le caen mal, ¿no? ¡Ey, mírelo! Siempre ahí él no sale de allá, quiere entrar a ese círculo, quiere estar en esa rosca. Siempre pasa en todo trabajo, ¿no? Siempre Sí, hay alguien que está sí, ahí. sí. Siempre hay un Doeg en el trabajo. Y curiosamente, mire, si uno intenta analizar quién es el Doeg y no lo encuentra, es porque uno es ese Doeg. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso. Entonces ve David ahí mirando a este sujeto Doeg, viendo, dándose cuenta. Y otra cuestión que el salmista nos aclara aquí es que el lisonjero es un enemigo de Dios. El hombre cree que a través de lo que dice, que a través de su lengua puede conseguir cualquier cosa. Miren lo que dice el versículo número 4. Estos lisonjeros, estos que hablan con doblez de corazón, David está pidiendo que el Señor los corte. En el 3 y en el 4 dice, a los que han dicho, ellos dicen, ellos mismos dicen, con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Se creen invencibles. Hay personas que creen y están convencidos en su mente de tal forma que nada ni nadie los puede detener cuando ellos se proponen hacer algo. Que ni siquiera Dios puede interferir en sus planes. Ellos dicen, yo puedo conseguir lo que quiera por medio de mis palabras. Con mi lengua he hecho maravillas, he podido obtener lo que he querido. Y es tal el colmo de ese tipo de personas que incluso se preguntan, ¿no? ¿Quién es Señor sobre nosotros? Aquí mando yo, aquí soy yo el importante, aquí soy yo el poderoso. Rechazan toda autoridad. Y uno los ve generalmente. Cuando uno les pone a las personas el evangelio, cuando uno intenta hablar con las personas acerca del arrepentimiento, hay un tipo de personas que, bueno, para ellos les ha tocado muy duro en la vida, pero dicen, mire Señor, yo he conseguido todo lo que he querido con mi esfuerzo. A mí nadie me ha dado nada. Sí, yo soy huérfano, no sé, de niño o alguna cosa, mis papás nunca no me dieron, mi familia me abandonó, pero yo soy el único que a través de eso he podido conseguir todo lo que me he propuesto en la vida. Y así son este tipo de personajes, que incluso, vuelvo y lo digo, se atreven a preguntar, ¿quién es Señor sobre nosotros? Me gusta como dice el verso número 4 en la Reina Valera, dice... Perdón, en la Nueva Traducción Viviente dice, mintamos todo lo que queramos, dicen. Son nuestros labios. ¿Quién puede detenernos? O sea, son nuestros labios, es nuestra boca, nadie nos va a decir nada, nadie nos va a decir que no. Tremendo. Pues el caso es que ante esa arrogancia y esa autosuficiencia de estos hombres, pues solamente es el Señor quien puede actuar, intervenir ahí, ¿no? Por eso David dice, corte, Señor, todo labio lisonjero, ¿no? Ay, me recuerda una parte cuando Absalón se rebela contra David.
como en su merced lo decía ahorita rato, David, bueno, ahorita vamos a hablar dos cositas de David, pero David siempre está ahí, como que el Señor haga, como que uno de los hombres que más confía en la soberanía de Dios es David. Él siempre está esperando que el Señor haga algo, sí, lo que sea, por favor. Cuando Absalón se revela contra él, hay un hombre que se va, que es el consejero del rey, que se llama Ahitofel. Él se va con Absalón, ¿sí? Él se voltea de bando y se va con Absalón, porque de alguna manera dice: Absalón va a ser el rey. David va a pasar y Absalón se va a quedar con esto. Ahí está el futuro. Ahí está, Sí. ¿sí? Ese es el emprendimiento que necesitamos. Y hay una parte donde en la oración David dice: el Señor confunda el consejo de Ahitofel. Tremendo. O sea, él no le dice a Ahitofel: ojalá usted se equivoque como lo haríamos nosotros. Sí. Ojalá se equivoque y le vaya No. mal. Ojalá ese negocio no le dé. Ojalá esa persona lo traicione como usted me hizo a mí. No, Sí. él va al Señor. El Señor confunda el consejo de Ahitofel, que a la larga fue lo que pasó. Pero no es nuestro tema, solamente que lo traía a colación por lo que su merced está diciendo. Sí, porque ¿quién más sino el Señor es el que puede cortar, ¿no? O destruir las acciones de los malos, de esos aduladores. Esas palabras, solo el Señor las puede dejar al descubierto, realmente, ¿no? Solamente un acto de la justicia del Señor. Porque lo que David empieza a pedir ahí es juicio, ¿no? Corte el Señor, Sí. destruya. Y solamente es el Señor que lo puede hacer. Él es el que puede cortar esa maldad de esos mentirosos. Entonces en ese versículo se describe perfectamente ese mal, ¿no? El corazón de los malos está lleno de engaño y creen que tienen como un poder especial en su palabra, ¿no? Como nosotros a veces decimos que tiene parla, ¿no? O labia. No, incluso muchos creyentes hoy en día, ¿no? Con el tema de las palabras y el poder. El poder de la palabra. Oiga, sí, eso nos lo enseñaron muy mal, ¿no? Sí, bastante. ¿Se lo alcanzó a practicar? Bastante, até, desaté. Con doble nudo y todo, ¿sí? ¿Y cómo era lo otro? Rechacé. Rechazar, anular. Anulé, muy Sí. bien, exacto. Sí, También. bueno. Me Yo creo que confieso, muchos me pasamos por confieso. ahí. Pero ya nos arrepentimos, ¿no? Sí. Anulé todo eso que había dicho y lo dejé en el pasado. Bueno, no, sí. Hay muchas personas que utilizan su retórica, ¿no? Y se mofan de lo que han logrado, lo que usted nos decía, ¿no? Y son autosuficientes. O sea, como dice David, ¿quién es Señor sobre nosotros? Esa es una arrogancia, esa es la arrogancia del jactancioso que se cree invencible. No hay sino soberbia, no, realmente no reconoce ninguna autoridad. Así que la cosa va aún más allá de las palabras, ¿no? Como lo dice David, es su corazón. Así que pues, bueno, avancemos, ¿cierto, mi hermano? Sí, señor. Sí. Pasemos al versículo 5, leamos del 5 al 6, que ese es nuestro tercer punto. Se llama una promesa. Entonces, para los que están ahí tal vez tomando nota, el primer punto es una súplica, ¿no? Una súplica. Una los súplica. versículos 1 y 2. Se acabaron los piadosos. El segundo punto es una condenación. La obra del Señor, las acciones de los malos y la obra que el Señor hace, ¿no? Generalmente perdón la interrupción, mi Señor. hermano. Generalmente la primera palabra es la que nos dice, ¿no? Ujú. Salva, Señor. Salva, Señor. Y después en el 3, Corta. Señor, toda. Sí. Sí, Señor, muy bien. Pero aquí viene algo muy especial en estos versículos, leámoslos, porque aquí interviene el Señor mismo, aquí están las palabras de Dios, y dice así: por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Versículo 6 dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. ¿Qué tal? Glorioso, ¿sí? De verdad que uno al meditar en estas palabras termina emocionándose, ¿no? Es como cuando
está viendo una película que le gusta, esas de acción, y llega el bueno y salva a los que están en peligro, ¿no? Y con una frase que lo, sí, Sí, una entrada de esas sí, no, y una va más frase. de la acción, es una Sí, frase claro. particular Bueno, en ahí. este caso, el Excelente. Señor entra en la escena, Ujú. entra acá en el texto, y es maravilloso ver que de repente, en medio de esa súplica, que tal vez David estaba ahí sin esperanza, en medio de eso la intervención del Señor llega con justicia, porque lo que David estaba pidiendo era justicia. Bueno, el Señor dice, yo voy a hacer justicia por la desolación del afligido. Yo me levantaré ahora. Viene la respuesta de Dios en promesa a la pregunta de David acerca de dónde están los fieles. Él pregunta, ¿dónde están los fieles? El Señor dice, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora. Ahí podemos decir que el Señor le está respondiendo. Las consecuencias entonces que se generan por las acciones de los malos y que logran dañar con sus palabras es la desolación del afligido por los gemidos del menesteroso. O sea, esas acciones de Doeg trajeron consecuencias nefastas. Un ataque en contra de los sacerdotes de Dios, si lo pensamos, afectaría la adoración de todo un pueblo, ¿no? Sí, Los así es. sacerdotes. O sea que el daño que hizo Doeg fue un daño gravísimo, pero ahora el Señor se levanta, ¿no? Entendemos que el Señor está en su trono, que Él gobierna en la majestad de las alturas, pero cuánto terror habrá ahí en ese momento en el que el Señor se levanta para juzgar, porque nuestro Dios no deja sin castigo al culpable. Entonces, por causa de esos pobres, por causa de aquellos que suspiran en medio de la opresión, hay una palabra que su merced había escrito y yo quisiera citarla al pie de la letra porque dice, y me pareció muy, muy chévere, dice, los suspiros no vienen de manera ligera y descuidada, sino que salen de lo profundo del alma, de lo profundo del corazón que anhela, en este caso, que se haga justicia. Y voy a citar aquí a Alex Padua. Hermano, usted Ahí tiene talento para escribir. vino por un suspiro. Sí, no, a veces uno ve a las personas no hacer. Pero obviamente uno no puede descubrir cuál es la intención de ese De ese suspiro. suspiro. Lo maravilloso aquí del texto es que sí nos descubre cuál es la intención del suspiro, ¿no? Ajá. Lo que anhela el corazón. Bueno, entonces cuando nosotros meditamos en este texto podemos ver que Dios es soberano, el Dios soberano entra en acción, que las acciones de Dios son puestas aquí en evidencia. El Señor se levanta de su trono para ejercer justicia, Amén. el Señor que es juez justo, el Señor que habla, que gobierna con autoridad, da una sentencia y su palabra se da por sentada, ¿no? Se da Sí, por Señor. hecha y no hay lugar a dudas porque cuando el Señor se levanta como juez justo, emite juicios justos que son verdaderos para poner en orden todas las cosas. El Señor se levanta y coloca en orden las cosas. Entonces dice, lo pondré en la seguridad que Él anhela. Es en la Reina Valera donde dice del suspiro, ¿verdad? Sí, es la Reina Valera la que utiliza esa palabra. Entonces la recompensa de los jactanciosos y de los dobles de corazón vendrá tarde o temprano, porque a veces uno podría decir, o tal vez en algún momento de desesperanza, David al iniciar su oración podría haber pensado que Doeg se iba a salir con la suya, ¿no? Y aparentemente estaba bien en su posición ahí junto a Saúl, ¿no? Y como que no tendría castigo, pero el Señor sí da recompensa al bueno y al malo. Y se levanta el Señor para emitir el juicio. Vendrá el día glorioso, mi hermano, en el que nosotros disfrutaremos de una completa seguridad, de esa seguridad que solamente el justo, o sea, los hijos del Señor, su pueblo, anhelan. Y si usted lo piensa de esa manera, cuando leemos nuevamente que el Señor dice, lo pondré en la seguridad que anhela. ¿Quién anhela esa seguridad? ¿Quién anhela la justicia de Dios sino solamente sus hijos, ¿no? Así que el Señor se levanta para pelear
y salvar a los suyos. Y eso es glorioso. Y el versículo 6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Entonces ahora que el Señor entra en acción, vemos el contraste con las palabras de los falsos en el versículo 2, ¿no? Sí. Ahí hay un contraste. Mientras el falso habla mentira, el Señor habla con la verdad y la verdad del Señor es pura, su palabra es pura. Mientras el falso engaña con adulaciones, con palabras exageradas, el Señor dice que va a dar seguridad. Y eso es maravilloso. Las palabras de Dios, entonces dice el texto, son puras, son limpias, son llenas de verdad, libres de todo engaño, no tienen error, son dignas de toda confianza. O sea, ¿qué más podríamos decir nosotros de las palabras del Señor? Nos quedaríamos cortos aquí. Así que no hay posibilidad de que Dios, en sus juicios, en lo que Él emite, en lo que Él diga, pueda fallar. Por eso este texto entra de una manera gloriosa, porque la palabra del Señor es confiable, y es confiable para el que le teme. Es como la plata, dice, ¿no? Hace una comparación Refinada, ahí. sí, bastante. Eso de la plata es súper interesante. Y hoy de pura casualidad hablaba con mi hija y ella me dice, papi, ¿sí sabías que en los tiempos antiguos, porque la tienen estudiando filosofía y bueno, no, ciencias políticas, algo así, ella decía que le habían enseñado o que había leído que en el tiempo antiguo la plata era más valorada que el oro, Sí. que era más valorada y yo decía, uy, cobra sentido para mí. Aquí tiene todo el sentido. Y el oro con el tiempo se fue valorizando más, pero por lo escaso, pero realmente era de más valor la plata, y esa plata era refinada de una manera especial que al final quedaba pura, libre de toda aleación, ¿no? De toda contaminación, ¿cierto? Sí, dice el texto que 7 veces era refinada, Debe ¿no? ser refinada. Hay un comentario, ¿lo tienes, Mercedes? El de Kissemaker. Hay un comentario de Kissemaker que dice que este proceso era conocido por los antiguos y llegaba al grado máximo de pureza. En este proceso la escoria era consumida totalmente y solo quedaba el metal precioso, reluciente, limpio y libre de toda aleación, de cualquier error, libre de cualquier Ajá. error o de cualquier infidelidad, así lo marcaba el comentarista. Ajá. De esa forma, pues, es como David describe la palabra de Dios, ¿no? Libre de error, libre de infidelidad, como lo dice su merced, haciendo el contraste con los labios lisonjeros, Sí. los que dicen, nosotros hablamos y esto se hace. Sí. No, ese es muy especial, ¿no? Y cuando dice 7 veces, ¿no? Bueno, uno podría ahí también pensar que 7 era un número de perfección. O sea, si él lo dice así es porque es perfecto. Bueno, continuemos, mi hermano, porque Hay también una parte acerca de lo que su merced está diciendo ahí en ese texto. Y es que la palabra de Dios, bueno, la Biblia dice que todas las cosas son puras para los puros, ¿no? Dicen por ahí en Tito. Y la palabra de Dios ha recibido muchísimos ataques durante muchísimo tiempo. Pero para nosotros, para los creyentes, es un tesoro, ¿no? Hay veces las personas de afuera, los amigos, las personas que no son creyentes, no alcanzan a entender por qué para nosotros la palabra es tan importante. Porque nosotros seguimos guiándonos por ese, entre comillas, dicen ellos, libro tan viejo, libro tan antiguo, sí, eso ya no tiene validez para esta época, eso era para épocas anteriores, pero nosotros entendemos por la revelación del Señor, por la ayuda del Espíritu Santo, la fidelidad de este libro. Y es una fidelidad que ha pasado por medio de la persecución, el criticismo literario por allá del siglo XVIII, la duda filosófica que siempre ha existido, los descubrimientos científicos, ¿no? Que a partir del siglo XIX empezaron a decir, bueno, nos estamos dando cuenta que la Biblia no era tal como nos la habían dicho, y empezó esa persecución también. Y
otro tipo de argumentos que siempre los hombres van a colocar en contra de la Biblia. Pero al decirnos David que ha sido refinada, que ha sido purificada 7 veces. Y hay una parte en Proverbios capítulo 30, me gustaría que miráramos porque parece ser como un pasaje alterno a este salmo que estamos estudiando en esta noche. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Miren lo que dice este texto, leo aquí, como decía mi hermano, desde la Nueva Biblia de las Américas. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. La palabra de Dios ha recibido todas las pruebas. ¿Sí? No estoy muy seguro quién fue por allá, por los años 1500, 1600, no sé si fue Voltaire o algún otro filósofo de esa época que dijo, la Biblia va a durar 100 años. Y 100 años después, en la casa donde vivía este personaje que dijo esta frase, había una imprenta que producía Biblias. ¿Sí? Siempre los hombres se pueden levantar contra la Biblia, contra las palabras de Dios, contra lo que Dios ha dicho, todo lo que quieran. No importa. Dice Arthur Pink que aunque todos los hombres del mundo se vuelvan ateos, eso no le va a quitar a Dios la gloria ni lo que Él es. Y aunque todos los hombres digan no creer en la Biblia, ella no va a dejar de tener la validez que sigue teniendo, la pureza que tiene y el poder transformador que nosotros hemos experimentado. Así es, mi hermano. Glorioso. No me pierdan Proverbios, vamos a ver otra cosita ahorita, pero vamos a terminar ya nuestro salmo. Versículo 7 y versículo 8. Una confianza, ¿no? Hay una confianza ahí de parte de David, el cuidado que Dios tiene de los suyos. Dice, tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos. Cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Los impíos siempre están al acecho. Siempre. Dice el apóstol Pablo que aquellos que desean vivir vidas piadosas recibirán persecución. Ni siquiera los que viven vidas piadosas, sino los que desean vivir vidas piadosas recibirán persecución. David, mira su condición, ¿no? Después de este pasaje lo vemos por allá escondiéndose por las cuevas de Adulán. Dice ahí en 1 Samuel 22 que se le juntaron todos los endeudados, los amargados de espíritu. Esa iglesia que tenía David era dura, ¿no? Sí. Los amargados de espíritu, los endeudados, todo el que le debía al rey algo, se juntó con David. Pero eran tremendo combo, ¿no? Y 400 era. Ajá. Imagínese usted pastoreando 400 de esa clase, hermanos. Y escondiéndose. Escondiéndose, ¿sí? Huyendo, escapando, mirando por su propia condición. Pero aún así David tiene esperanza en el Señor y dice, no importa. No importa lo que me tenga que esconder. Señor, tú los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Sigue siendo resguardado David por el Señor, sigue siendo cercado, él lo ve, él puede verlo, él es un pastor, él sabe cómo funciona lo del pastoreo, él sabe lo que está hablando. Él dice, a pesar de los enemigos de mis ovejas, siempre estaban cercadas, siempre estaban resguardadas. Y volvamos por favor, porque quiero que miremos los hombres de esta generación. Proverbios, capítulo 30. Versículos 11 al 14. Miren este pasaje que nos habla de los hombres de esta generación, de los que está hablando David ahí. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Hay gente de ojos altivos cuyos párpados se alzan en arrogancia. Hay gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ahí está súper bien descrito, ¿no? Creo que es una radiografía total de lo que era esta generación, de lo que David está
hablando. Pero hagamos algunas aplicaciones, ¿le parece, mi hermano? Claro que sí, mi hermano. Bueno, antes de eso, Ah, bueno, me no doy- hagamos las aplicaciones. no, sí. No, pues antes de eso quería de pronto aportarle algo a lo Sí, que su señor. merced estaba diciendo, y es que esa confianza de David, pues ahí que relata en el versículo 7 y 8, que dice que aunque por todas partes se pasean los impíos, el Señor los guarda. Pues para que todos nosotros lo tengamos en cuenta, viene de esa palabra de la que estábamos hablando, ¿no? De, de conocer y entender la palabra del Señor. Sí, Sí, excelente. No lo había visto de esa forma, mi hermano. Bien, sí, es cierto. sí, eso, yo creo que ahí está la raíz de que David hubiese sido un hombre conforme al corazón del Señor, ¿no? Que él podía entender que su resguardo estaba en el Señor, que su conducta estaba en la palabra del Señor, su confianza en esa pureza. Y al entender que la palabra era tan pura, tan, tan refinada, él podía ver que, pues, cómo no confiar en el Señor, ¿no? Cómo no llevar una vida para Él. Pues sabemos que David tuvo errores, ¿no? Pecados y todo, pero aún esa palabra lo hizo recapacitar a Él y lo hizo volver al Señor, correr a Dios otra vez por ayuda y por perdón. Entonces, pues Sí, señor. Sí, señor. sí, mi hermano. Ahora sí pasemos a las aplicaciones. Por favor. No, pero ya, Pero sí, sí, no, chévere. en serio. Muy bueno. El Muy bueno. mundo de hoy, entonces, mi hermano, ya para aplicar, está rodeado por engaño, ¿no? Cuando nosotros vamos a la Biblia y esta nos dice que las cosas tal vez irán de mal en peor. El apóstol Pablo nos dice en su palabra que se levantarán falsos profetas, que en los postreros días habrán hombres que torcerán la verdad. Bueno, en este tiempo y en lo que viene, tal vez la cosa no mejore. Por eso nosotros como creyentes, como cristianos, debemos correr al Señor, refugiarnos en el Señor y en su palabra, buscarle a Él de todo corazón y pedirle que nos salve, como lo hizo David. Así que, pues, mi hermano, creo que las cosas tal vez, o nosotros estemos rodeados tal vez por ese tipo de personas, ¿no? Pero en medio de esos peligros que tenemos en el mundo, tenemos una confianza y está en nuestro Señor. ¿Qué le parece, hermano? Lo veo que me Excelente. mira muy fijamente. No, estoy, estoy, ¿cómo decirlo? Absorto. No, muy buena Anonadado. aplicación, mi hermano. Muy buena aplicación. Eh, bueno, pues, y algo también que yo quería y pensaba yo esta tarde decía, bueno, ¿cómo podemos ver nosotros el Evangelio en medio de este salmo, no? ¿Cómo podríamos sentar estas verdades en el fundamento del Evangelio de Jesucristo? Y es que solo nosotros cuando entendemos esa deficiencia, esa incapacidad, esa debilidad, lo escasos que somos nosotros para defendernos, tal vez como lo hizo David, cuando entendemos que somos indefensos, vulnerables, que nuestras fuerzas son muy pocas, que somos incapaces, ¿no? Ahí en esos momentos tal vez duros, en esos conflictos, podemos acudir a nuestro Señor, a nuestro Salvador. ¿Que quién es? Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿quién es el único que puede salvarnos y quién es el único que puede traer la paz y ayudarnos a sobrellevar esas cargas, esas situaciones duras, como tal vez alguno de ustedes la esté pasando en esta hora? Pues no es sino el Señor, no es sino nuestro Salvador. Cuando nosotros empezamos una oración, salva Señor, estamos acudiendo al único que puede hacerlo. Así que el Evangelio aquí casa perfecto porque solamente hay un Salvador y es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros acudimos a Él, si tú, mi amigo, acudes a Él, podrás ver cómo el Señor te salva
De pronto no te quita la persecución, como en el caso de David, que duró perseguido cuánto tiempo. Ahí apenas comenzaban sus problemas. Sí, sí, sí. Pero el Señor sí salva realmente. Lo que hace es traer esa confianza en su palabra y en la seguridad, ¿no? Porque el Señor lo que promete aquí es que traerá seguridad a aquellos que la anhelan. Esa es una de las aplicaciones del Evangelio. Y esa parte que su merced dice me gusta mucho de este salmo de David, porque su merced lo decía al principio, ¿no? Cuando uno tiene situaciones difíciles, la circunstancia adversa, toda la cosa, el último recurso es el Señor. Desgraciadamente nos pasa mucho. Pero David no se pone con vainas, el hombre no anda con rodeos. El hombre va a la fuente y dice, salva, Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, auxilio, Señor, auxíliame. Sí, me recuerda esa oración de Pedro allá ahogándose en el mar de Galilea, Señor, sálvame. No hay de dónde más. Su merced lo dijo ahí, no hay fuerza, no hay palabras lisonjeras, ya no hay ese vigor que tiene el hombre o la mujer. No, ya no hay nada de eso. Sí. Aquí o nos vamos o nos matan, dijo David. ¿Y qué puedo hacer? Voy a huir. No tengo más para dónde irme. Pero me gusta. David puede ser lo que usted quiera, hermano. Mujeriego, asesino, bueno, en fin, mil cosas. Pero algo me fascina de David. Y es que el hombre siempre, aunque se pegaba a sus descaches, decía, no, yo estoy mal. Yo estoy mal, voy a volver al Señor. Señor, ayúdeme. ¿A dónde voy a ir? ¿En quién me voy a esconder? Y hay una parte ahí, me gusta cómo lo escribe, bueno, no sé a ciencia cierta si sea Samuel o alguno de los otros profetas que compiló los libros de Samuel. Pero en el capítulo 21, donde nos está hablando de esto, introduce esa partecita cuando David se escapa para Gad. Y Aquis, que es el rey de Gad, dice, bueno, ¿cómo así? David está por acá, el que mataba a sus 10,000. Y dice la Biblia que David deja caer baba sobre su barba, ¿no? Sí. Para hacerse parecer un loco. Como un loco. Ese pasaje no está por casualidad ahí. Algo nos quiere enseñar ahí el escritor, algo nos quiere decir. David es un hombre que tiene sus problemas, que tiene sus descaches, que tiene sus subidas, pero es un hombre que a la larga va a decir, no, yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco al Señor, ¿yo qué hago acá? ¿Qué hago acá metido? ¿Qué hago acá entre esta gente? ¿Por qué me estoy escondiendo? ¿Por qué estoy huyendo? Así es. Y bueno, otra cosa que podríamos decir aquí como manera de aplicaciones es que nosotros, como lo hemos dicho, vivimos en un mundo que está caído, ¿no? En un mundo donde hay falsedad, donde hay engaño, donde el pecado gobierna, donde los impíos van al acecho, ¿no? Un acecho constante por atacar la palabra del Señor. Y por tanto es importante que nosotros le pidamos a Dios sabiduría para discernir las malas intenciones. David comprendió tal vez un poco tarde, ¿no? Pues era la voluntad del Señor. Ya cuando había pasado todo, dijo, ay, yo sí dije, ese día que Doeg estaba allá. Bueno, pidámosle nosotros al Señor que nos dé sabiduría y que nos ayude a discernir, que nos dé la capacidad para poder exponer la palabra del Señor y poder hacer las cosas bien, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a su misma palabra, y que podamos nosotros vivir conforme a ella y sabiamente, ¿no? O sea, que es muy importante que nosotros oremos al Señor por sabiduría, que nos ayude a discernir para no caer en las corrientes de este mundo, de ese mundo, inclusive para que no caigamos nosotros en lo que usted decía, porque fuimos aduladores, fuimos jactanciosos. Aún podemos serlo porque somos hombres y somos débiles y a veces se nos olvida el camino. Solamente por medio del Señor es que podemos volver a Él. Así que el Señor tiene misericordia y hace justicia, ¿no? Y
retomando la partecita donde dice que aquellos que suspiran y claman con profundo deseo del corazón, ¿no? El Señor extiende su gracia y viene al encuentro con salvación. Podríamos aplicar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Así que clamemos al Señor, busquémosle al Señor. ¿A quién más podemos acudir en medio de la dificultad? Eso podemos aplicarlo hoy a nuestra vida. También aplica cómo nosotros podemos afrontar esas situaciones que se nos presentan, las situaciones complicadas de la vida, si no es de la mano del Señor, si no es acudiendo al Padre. ¿Cómo? Pues ahí está la respuesta, yendo a su palabra, y seremos bienaventurados, como dijo el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Parte del estudio de los salmos, lo hablábamos el otro día con el pastor Edgar, que hay personas que tienen los salmos como ahí, ¿no? Sí. Decía el pastor, le hace un salmo y... Pero el desvare era, el ¿no? desvare, sí. Pero Pedro, en su primer sermón, el día de Pentecostés, dice que David es un profeta y que profetizó acerca de Cristo. Pero sin irnos muy allá, si los escritores de los salmos son profetas, tiene una relevancia para nosotros los salmos, ¿sí? Porque los salmos no solamente, o este salmo en particular, el 12, no solamente son estos 8 versículos que no ocupan ni una página, es que se esconde detrás de ellos, que se esconde entre ellos. ¿Mm? Y aunque sé que ese es un estudio bíblico y se supone que es solo para creyentes, también quisiera dejar esa parte para los no creyentes y decirle a los amigos que tal vez algún día tengan oportunidad de ver este estudio que hacemos en esta noche. Tengan cuidado con lo que hablan, tenga cuidado con lo que usted expresa, revelándose ante Dios, revelándose a la autoridad, ante la autoridad de la palabra, revelándose ante lo que Dios le ha dado, ante la misericordia de Dios. Creo que el peor pecado del no creyente es ese, hermano, no poder reconocer de dónde viene todo. Sí, y son como los hombres de ese salmo: nosotros hemos conseguido todo lo que hemos querido. Es nuestra boca, ¿quién nos lo va a impedir? ¿Qué Señor nos va a impedir esto? Entonces, muchísimo cuidado. La blasfemia es un pecado única y exclusivamente de la boca. Son palabras maldichas. Las maldiciones son dicciones malas o palabras maldichas. Entonces tengamos mucho cuidado, no solamente para los no creyentes, sino también nosotros, ¿no? He conseguido todo esto con mi mano. Y nos podemos parar como el mismo Nimrod allá en Babel, ¿no? Sí, no, vamos a construir una torre hasta el cielo. O como el hombre de la parábola de que tenía su campo dio mucho ese año y entonces tumbó sus graneros y construyó unos más grandes y dice: oh alma, mucho fruto y mucho grano tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y dice el Señor: necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has sembrado y cosechado, pues ¿de quién va a ser? Eso por una parte. Y lo otro, lo que su merced decía, no nos escandalicemos tanto por la persecución, porque a veces la recibimos de nuestros propios hermanos. Sí, ellos a veces son los que más duro nos golpean. Uno espera que las personas creyentes le digan a uno amén y ellos: mano, usted está loco, ¿de qué está hablando? Viene ese golpe duro, pero dice Pedro, no se escandalicen de eso, no se sorprendan de ese fuego de la prueba que va a venir sobre ustedes. Como si algo extraño estuviera pasando. Como si algo extraño les estuviera pasando. Entonces está ahí los dos puntos, ¿no? Por una parte, mucho cuidado con nuestra boca, mucho cuidado con lo que decimos, con lo que creemos poseer, con lo que creemos tener. Y por otro lado, pues estar atentos, porque la persecución siempre va a estar ahí, sí, como a la puerta de nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, Amén. mi hermano, muchas gracias por compartir con todos nosotros esta noche.
Bueno, me gustó mucho el ejercicio, hermano. Va a tocar seguirlo practicando. Ha sido una bendición muy Sí, edificante. ojalá los hermanos que están en esta labor también se animen, pues como nos ha dicho el pastor, ¿no? A que él también tenga sus momentos de ocuparse otras cosas, pero que nosotros no solamente lo tomemos de esa forma, sino que aprovechemos este espacio, estas oportunidades, porque esto más que cualquier cosa es un privilegio, es algo que no se le da a todo el mundo. Así que los hermanos que están en esta labor también invitados aquí a que de a dos en dos los jueves nos sentemos y estudiemos este tema tan interesante, este libro de los Salmos que tiene una riqueza increíble. Así es, mi hermano. Bueno, mis hermanos, queremos entonces orar. Oremos, obviamente, y que podamos en esta noche suplicar a nuestro Señor. Podamos clamarle a Él y podamos pedirle que nos ayude, ¿no? O sea, oremos conforme a lo que hemos estudiado. Quería pedirle a su merced que nos guiara en esta oración ya para terminar. Así es. Señor, como tu palabra misma, nos enseñaba, es algo dirigido por tu Espíritu, Señor, a nuestras vidas. Salva, Señor, porque parece que los piadosos se acaban, Señor. Sálvanos porque la persecución parece cada día más fuerte y aunque en nuestros cuerpos no lo vivimos, Señor, tal vez como en los primeros siglos, si vemos esa persecución ideológica, Señor, de parte del mundo y muchas veces también de parte de nuestros hermanos. Se levantan argumentos, se levantan leyes, se levantan ideas, Señor, en contra de tu verdad. La ideología del mundo, Señor, es rechazar cualquier autoridad. Pero en esta noche entendemos como lo entendió David en su momento. Tu palabra vencerá y tú siempre guardarás a tus hijos. Y nosotros, Señor, nos acogemos a esa promesa. Esperamos, Señor, en estas palabras. En esa palabra que es como la plata refinada, 7 veces refinada. Nosotros no nos asimos, no nos agarramos, Señor, de palabras vanas o de palabras en el aire. Nosotros ponemos nuestro fundamento en tu palabra, Señor, y desde allí esperamos. Señor, mira a aquellos que se levantan en contra de tu pueblo. Júzgalos con tu justo juicio, Señor. Quisiéramos pedir misericordia para ellos, Señor, pero tu misericordia, aunque es infinita para tus hijos, Señor, también dice tu palabra que llega hasta el colmo muchas veces, el tope de la maldad. Mira los que se han levantado contra tu pueblo, Señor. No pueden destruir la iglesia, no pueden, porque tú mismo nos prometiste que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Pero el efecto que causan muchas veces es muy duro, Señor, para que las personas puedan resistir. Sabemos que estamos cubiertos en ti, Señor. Déjanos ver tu mano de gracia y misericordia todo el tiempo. Y que tus hijos y tus hijas, Señor, y que todos aquellos que se acercan a tu palabra puedan tener ese refugio seguro, ese monte alto, Señor, en donde están, esa torre fuerte donde poder refugiarse. Ayúdanos a entenderlo de esta forma, Señor, que nuestros corazones sean convencidos de tu verdad y que como fue la oración tuya, Señor Jesús, esa noche antes de morir, por favor, santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad, pues tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque no nos has pagado conforme a nuestra maldad. Fuimos hombres y mujeres con doblez de corazón, pero tuviste, Señor, misericordia, nos miraste con favor, nos miraste con gracia y nos rescataste, Señor. Ayúdanos, Señor, también a poder extender este mensaje a otras personas. Señor, muchas gracias por lo que tu palabra nos enseñó. Muchas gracias en esta noche. Te pido que pongas el ánimo en todos aquellos que han sentido esta carga, esta responsabilidad
de enseñar tus verdades. Gracias por tu amor, Señor. En esta noche oramos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esto es todo por esta noche. Agradecemos a ustedes por conectarse. Sigan el estudio de los Salmos. Esperamos que vaya a ser más seguido, así que muy atentos. Rápidamente les doy los anuncios. Este domingo vamos a estar en el nuevo lugar que el Señor nos ha aparejado. Por fin ha llegado el tiempo, ha llegado la hora. Nos vamos a estar reuniendo, mis hermanos, desde las 8 de la mañana. Ya como ustedes saben, vamos a estar enviando todas las indicaciones para que ustedes puedan llegar allá, para que no se pierdan. Realmente es muy fácil. Así que cualquier pregunta, cualquier duda de cómo llegar, por favor escríbanos, háganos saber, pero no se quede sin ir. Este domingo, por ser primer domingo del mes, vamos a tener cena del Señor y bueno, vamos a tener un tiempo muy especial. Vamos a empezar a tener una dinámica del Día del Señor diferente a como la hemos tenido, pero sabemos que para todos va a ser muy provechoso. Yo estoy muy emocionado. Sí. Muy emocionado porque llegue rápido el domingo. Entonces, pues mis hermanos, no es más, yo me despido ya aquí. El Señor les bendiga y los dejo ya con mi hermano Alex para que se despida. Hermano Alex, un placer haber estado con usted esta noche. Igualmente, mi hermano, el placer es mío. Entonces, pues los dejo con el hermano Alex. Mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por la paciencia que me tienen. Lo que más les valoraré siempre a los hermanos que me escuchan es esa paciencia que me tienen, hermano. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo, por favor, 8 de la mañana. Un abrazo. Hasta luego. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como
llamaste a